académico, investigador de la UNAM, experto en comunicación política. Buenas tardes, Luis Ángel. ¿Qué tal, Aarón? Muy buena tarde. Un abrazo hasta la hermosa Sonora. Muchas gracias por aceptar la llamada. Luis Ángel, pues para platicar, ¿qué te pareció esto del nuevo segmento en la mañanera, que hoy fue ya la segunda edición, el quién es quién en medios de comunicación? Bueno, primeramente hay dos elementos que me gustaría destacar sobre esta nueva sección en las mañaneras. Uno de ellos es que precisamente no es nuevo el tema correspondiente a que el presidente destine espacios en las conferencias de prensa matutinas a desmentir, digamos, información falsa o imprecisa de aquellos que están en contra, digamos, de todos las propuestas de la Cuarta Transformación y por supuesto de su gobierno y de su persona. Eso no es algo nuevo. Desde el que tomó posesión y empezaron las ruedas de prensa, el presidente ha venido haciendo este ejercicio a lo largo ya de todas estas, ya desde estos casi 3 años de gobierno. Lo que sí es nuevo, y eso hay que destacarlo, que es precisamente el segundo punto que deseo destacar, es precisamente que se cree un espacio en estas ruedas de prensa destinado precisamente a desmentir a aquellas personas o aquellos medios de comunicación que estén pues falseando información o estén generando información imprecisa o engañosa. Eso sí es nuevo y eso es novedoso, pero a la vez también hay que destacar esta parte que es un elemento que desde mi punto de vista es estratégico en la narrativa del presidente. Y lo digo así porque es estratégico, porque justamente el tema de la desinformación o de las fake news ha venido el presidente platicándolo con mayor intensidad desde el día 7 de junio. Precisamente al otro día de que ocurren las elecciones intermedias federales, y esta narrativa viene acorde o acompañada a pues el resultado que sorprendió en gran medida a muchos expertos y a muchos analistas sobre pues este descalabro que tiene el gobierno de la Ciudad de México, por supuesto encabezado por Claudia Sheinbaum, pero también por la derrota que tiene en 9 alcaldías su partido. En ese sentido, pues es acompañado precisamente de todo este posicionamiento de estrategia y por supuesto es algo que viene a colación ya rumbo a la elección 2024. Muy bien. Hay algunas aristas, ¿no? También dicen los analistas en cuanto a esa derrota donde se divide la Ciudad de México. Prácticamente hay un muro, ¿no? Que divide a la Ciudad de México entre panistas y morenistas, delegaciones, bueno, antes delegaciones, hoy alcaldías. Hay muchas aristas, pero ese sería otro tema. ¿Tú cómo ves estas posturas del presidente que como bien dices, pues bueno, no es nada nuevo, ¿no? Hoy nada más como segmento que va a estar semana con semana, con el quién es quién en los medios, eso significaría lo nuevo, ¿no? Pero bueno, siempre en sus mañaneras pues, híjole, un día sí y el otro quizás también, hablando, señalando sobre todo a medios como Reforma, periodistas como, o si es que se les puede llamar periodistas como Loret de Mola y algunos otros más, pues, ¿no? ¿Tú cómo ves esa postura del presidente en confrontarse directamente con medios y periodistas, Luis Ángel? Bueno, primeramente hay que recordar que la narrativa de López Obrador siempre ha sido una narrativa combativa. O sea, desde que antes de ser presidente, pues ha venido de la oposición. Y en la oposición, pues siempre buscó esta parte precisamente de confrontación. Al presidente le beneficia muchísimo en su narrativa, pues confrontar a sus opositores o a sus adversarios. De hecho, cada vez que hay discursos polémicos, pues digamos, esta suerte de confrontación, justamente se aviva el tema de las mañaneras y se aviva precisamente la figura del presidente y su discurso. Yo había venido sosteniendo en un análisis previos que había realizado precisamente durante la campaña 2021,
que justamente las mañaneras venían en una, pues, en un, sí, en una desaceleración, digamos, en materia de impacto y de presencia, digamos, no solamente en notas, sino de personas que la veían, y que justamente tras la elección 2021, pues han tenido un repunte. Y ese repunte se debe precisamente a esta confrontación con sus adversarios. Y ahora con esta nueva sección, pues aviva mucho más. De hecho, el miércoles pasado que inició este ejercicio, fue el día que más impacto tuvo la mañanera discursivamente, tanto en medios de comunicación como en todo esto que tiene que ver con las tendencias en redes sociales. En ese sentido, esta sección le beneficia muchísimo a la narrativa del presidente, por supuesto, pero también le beneficia a todo lo que conlleva la parte simbólica de su gobierno. Es encontrar a alguien al quien oponerse o que se opone y que busca precisamente, es esta lucha incansable entre el bien y el mal. O sea, es esta fórmula que ha venido trabajando no solamente el presidente, sino muchos líderes en diversas partes del mundo, de esta fórmula de estás conmigo o estás en mi contra, amigo, enemigo, y se reduce el debate a eso. Y esta cuestión, pues lógicamente, pues al presidente le beneficia muchísimo. Hay líderes políticos que la confrontación le beneficia y la no confrontación, pues lo opaca, lo deja en el olvido y por supuesto, y un discurso que se queda en el olvido, pues no existe y al no existir, pues eso explica en algún momento los índices de alta popularidad que tiene el presidente, pues siempre está presente en los debates, no solamente mediáticos, sino hasta en los debates que a veces tenemos entre nuestros integrantes de nuestra familia. Sí, bueno, Luis Ángel, ¿y no ves tú en algo positivo en esto? Porque los medios de comunicación, digo, sin generalizar, pues, ¿no? Pero el común denominador o el sistema mismo de medios de comunicación, pues han sido comparsas o si quieres hasta otra mafia, ¿no? Muy vinculada al poder político y pues también a últimas fechas o en los últimos años o décadas al poder económico. Hay quienes incluso pues no es su gran negocio precisamente tener un medio de comunicación, pero sí es un garrote, ¿no? Para poder concretar negocios jugosos al amparo del poder, sobre todo, ¿no? ¿No ves nada positivo en esto que el presidente, con esa exposición y pues con un gran seguimiento que tiene, porque hay que decirlo, pues sí ha sido un éxito, ¿no? Las mañaneras en cuanto a rating, por así llamarle, el que el presidente salga, exponga, porque, bueno, yo siempre he sostenido, Luis Ángel, que tanto el político como un servidor público, el mismo presidente, pues también tiene su libertad de expresión, ¿no? Claro, si nada más se va a tratar de ser una especie de inquisidor, pues bueno, ahí sí estamos ya jodidos. Creo que precisamente en este segmento se tiene que ser muy preciso lo que se esté desmintiendo y no nada más con chistecitos y con motes que pues bueno, no, tampoco se llega a nada, pero si hay un ejercicio verdaderamente fundamentado en donde se demuestre que hay mentiras en ciertas publicaciones, pues yo lo vería bien. No sé cómo lo ves tú, Luis Ángel. Pues mira, siempre lo he dicho así, el debate público a partir de argumentos siempre beneficia a la democracia, a la sociedad, a los políticos y a los medios de comunicación. Yo no he sido crítico de las mañaneras porque precisamente es un espacio en el cual, con todas las complejidades que tiene, con todas las disyuntivas, a lo mejor defectos que también tenga, pero es la primera vez que nos enfrentamos a un ejercicio, por lo menos a nivel presidencial, que tenemos a nuestro representante pues, más importante someterse a un escrutinio tal vez no público, pero sí mediático, que los medios de comunicación a veces son los portadores, digamos, de toda esta voz social que a veces se recaban en ello, y que se somete a ese escrutinio diario durante aproximadamente mínimo una hora y máximo han durado 3 horas y media, y que en ese sentido pues beneficia porque tenemos ahí al mandatario
que está abierto, digamos, para el libre intercambio de ideas, y en ese sentido, pues se beneficia. Lo que aquí a mí me preocupa es cuando a veces la situación recae por una parte, en la calidad de medios de comunicación que a veces tenemos. Sí hay que decirlo con toda franqueza, hay pésimos medios de comunicación que simplemente acuden a estos espacios para hacerse presente, por una parte, pero también para no enriquecer al debate público, sino también a veces para satanizar a algunos sectores o a algunos ciertos integrantes o ciertos personajes, y que eso en lugar de beneficiar, pues bueno, enrarece o enturbia el debate público. Pero también hay que destacar que ha habido muy buenas intervenciones de muchos medios de comunicación en estos espacios que han enriquecido y que han inclusive hecho que el presidente, pues en determinado momento, voltee a ver temas en los cuales pues a veces no se volteaba a ver. En ese sentido, pues veo un beneficio enorme en las mañaneras. Este espacio tiene sus pros igual y sus contras. Sus pros, porque pues ciertamente exhibe a aquellos medios de comunicación que muchas veces o generan información falsa o generan información descontextualizada, o sea, digamos, sacan de contexto algunas cosas y las hacen pasar por verdaderas cuando pues realmente pues es una información falsa cuando se saca de contexto. En ese sentido veo un avance muy importante. Lo que veo mal es a veces, y ya ocurrió, es que a veces por tratar de presentar una sección y buscar ciertas tendencias o encasillar a ciertos grupos o ciertos personajes, pues se meten a todos los medios por igual. Fue el caso precisamente de lo que documentó muy bien el medio de comunicación Forbes, con el caso de que se saca de contexto una nota y se presenta ahí, cuando el contexto es otro. En ese sentido, pues bueno, tiene sus pros y sus contras, pero siempre lo he dicho ahí, es un espacio que puede ser perfectible, como todo, y al ser perfectible, pues eso también puede enriquecer también al debate público, y eso deja también al descubierto que la sociedad puede exigirle más a esos medios o a esos periodistas que están mintiendo, al momento de que ya son desenmascarados cuando comparten información imprecisa o falsa. O sea, es un debate, y en el debate, pues creo que en ese sentido enriquece a la democracia, enriquece a los medios, enriquece a los partidos políticos, a los líderes políticos, y por supuesto también enriquece a la misma sociedad. Muy bien, nos queda un minuto, Luis Ángel. Quisiera preguntarte, ¿qué opinas? No sé si leíste las columnas de Hernán Gómez en dos partes sobre, le llamó preguntas pagadas en la mañanera, algo así. El Lord Molecula. Sí, y aquí tenemos nuestro Lord Moleculita también, bueno, así se le ha llamado a Demian Duarte. Bueno, te quisiera preguntar sobre eso y sobre ese viciecito del periodismo o de los periodistas en creer que son intocables y que no pueden ser criticados por otros colegas, lo que mafiosamente se le llama perro no come perro, o entre gitanos no nos leemos la mano, cuando en sí hasta pues reciben dinero público también, ¿no? Y su materia prima, que es la información, pues es un derecho que lo ve la Constitución, ¿no? En su artículo 6º y 7º, que es el derecho del acceso a la información, una información real, por supuesto, verdadera. ¿Qué opinas? En 40 segundos nos quedan. Híjole, pues bueno, sí leí la columna de mi estimado Hernán Gómez. En ese sentido, pues sí, es un dilema que no es nuevo. O sea, también hay que decirlo, que el caso de Lord Molecula, que lo documenta ahí Hernán Gómez, no es nuevo. Ha habido siempre casos en los cuales a muchos periodistas se les paga por otra parte para llamar la narrativa, o para una de dos, o llevar esa narrativa hacia la máxima tribuna, y dos, para llamar la atención sobre un tema que pues es irrelevante. O ha habido periodistas en los cuales se acalla, o sea, se les paga por callar. Tenemos el caso ejemplar de Carlos de Nigri, que de hecho hay una estupenda novela sobre ello, sí, de Enrique Serna, en el cual pues hemos vivido este tipo de situaciones en las cuales a la prensa en México se le paga, o a ciertos actores se les paga, o para callar,
o para llevar a colación narrativas que pues antes no o no se podrían llevar a cabo en otros contextos. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias, Luis Ángel Hurtado. Por acá en Sonora pululan, pululan los de Nigris. Quisiera que si alguna vez te echas la vuelta, verás cómo aquí yo te ayudo a monitorear para que veas cómo está la situación. Digo, nada exclusivo ni propio del Estado. Esto lo vemos también a nivel nacional, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.